Hola, es un gusto poder estar con ustedes. Hoy seguimos con nuestras clases y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es la rueda de la sabiduría. Fíjense que este es un tema que en lo personal me apasiona muchísimo porque la Biblia dice que la sabiduría hay que buscarla como una piedra preciosa. Pero algunos piensan que la sabiduría consiste en conocimiento intelectual, pero la sabiduría no es conocimiento intelectual. Y también algunos piensan que la sabiduría es estabilidad mental o que de alguna forma analizamos, razonamos, pensamos las cosas de una forma adecuada, pero tampoco eso es la sabiduría, porque hay gente que realmente no se ha capacitado o tenido estudios y es gente muy sabia. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría? Bueno, la sabiduría bíblica o como la encontramos en las Sagradas Escrituras es que la sabiduría son instrucciones de Dios para la vida llevadas a cabo en todas las áreas de nuestra vida. Pero si nosotros analizamos un poquito o si nos vamos a analizar, ¿quién es la fuente de la sabiduría? Claro, en automático parece que estamos respondiendo esta pregunta y decimos, no, pues Dios es la fuente de la sabiduría. Pero les voy a decir algo, en automático respondemos muchísimas cosas. Y es importante que si vamos a reconocer que Dios es la fuente de la sabiduría, entonces eso encarne en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivirlo en plenitud. El Salmo capítulo 111, versículo 10 dice así: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre. Entonces, la Biblia enseña que la fuente de la sabiduría es Dios. Ahora, Él nos hizo, Él nos diseñó y Él sabe cómo funciona la vida. ¿En alguna ocasión has tratado de armar algo y de hacerlo funcionar? Cuando te queda bien, ¿te han sobrado piezas o te faltan? Bueno, porque no eres el diseñador. Pero cuando tú diseñas algo, sabes perfectamente dónde encajan las piezas y aún el más mínimo empaque, el más mínimo, la tuerca más chiquita, esa sirve para algo y tiene su función. Así Dios en la vida con nosotros. La sabiduría se diseña a la manera de Dios para que haya perfección o de otra manera va a funcionarnos por algún tiempo, sí, pero no va a tener el efecto ni la efectividad en nuestra vida como quisiéramos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del temor de Jehová? Porque la Biblia enseña que el temor de Jehová es la sabiduría. Y en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. De alguna forma, durante el proceso que vivimos todos, en algún momento hemos extraviado el camino. Y eso se llama soberbia, porque la soberbia no son nada más las actitudes que tenemos con las personas. La soberbia tiene que ver con querer vivir la vida a nuestra forma, bajo nuestros estándares y bajo nuestras expectativas, nuestra visión. Ponernos los lentes rosas o del color que te gustan, y ver las cosas a tu manera y desde tu perspectiva. Pero Dios dice que eso es falta de sabiduría. Así de que realmente estamos interesados en conocer cómo es que se manifiesta la sabiduría, cuál es el clip, cuál es la conexión entre poder ser una persona sabia y entendida y poder ser una persona simplemente que sabe desarrollarse correctamente. Y hay gran diferencia. Analiza un poquito. ¿Qué entiendes? ¿O qué entienden los que siguen los mandamientos de Dios? Para algunas personas, ser prudente, ser sensato, como que se les da. Pero realmente cuando buscas las cosas de Dios, cuando buscas las cosas de arriba, entonces vienen entendimiento a tu mente y a tu corazón respecto a cómo vivir sabia y prudentemente. Proverbios capítulo 2, versículo 9 dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo
buen camino. Estamos hablando de que las personas que son sabias y están buscando la sabiduría de Dios en sus vidas, por lo menos entienden qué es juicio, qué es justicia, qué es rectitud, qué es integridad. Todas estas son actitudes y situaciones que nosotros vivimos día a día, pero solamente a quienes buscan los principios de Dios se les puede revelar. Y vivir en justicia, juicio y equidad no siempre es lo que te va a hacer más popular, pero sí es lo que te va a permitir vivir sabiamente y lo que te va a permitir tener resultados no a corto o mediano plazo, sino a largo plazo y en este caso la vida eterna. Proverbios capítulo 2, versículo 7 dice que Él, Dios, provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Y Proverbios capítulo 2, versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando nosotros nos metemos a querer reconocer que la palabra de Dios sea nuestra fuente de sabiduría, cuando nosotros estamos dispuestos a que sea ella quien nos instruya, quien nos ministre, quien nos guíe, entonces esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, debería influir nuestras acciones, nuestras asociaciones, nuestras intenciones y nuestras decisiones. Por eso los hombres de Dios no buscan mujeres que no amen a Dios. Por eso las mujeres de Dios no buscan hombres que no busquen de Dios. Yo siempre les doy un consejo a mis hijas. Y les digo, si van a buscar un varón, que sea un varón que ame a Dios. Porque si puede amar a Dios y ha decidido rendir su corazón a Dios, va a poder amarlas a ustedes con libertad. Porque si no, de otra forma, estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no bajo la sabiduría y la intención y la dirección de Dios. La pregunta para nosotros el día de hoy es ¿cómo quieres vivir la vida? Si realmente quieres sumergirte en la sabiduría de Dios para tu vida, para tu familia, en tu diario vivir, necesitas trabajar, buscar, anhelar, pedir la sabiduría. ¿Se acuerdan de Salomón? Él pidió sabiduría. Y si tú sientes que necesitas o eres falto de sabiduría, necesitas pedirla a Dios y Él te la da. ¿En cuáles áreas de la vida debemos seguir las instrucciones de la palabra de Dios? Y otra vez pareciese para los que conocemos a Dios y hemos decidido rendir nuestro corazón, parece una respuesta automática. Es como si yo les preguntara qué es algo que tiene orejitas, peluchoncito y tiene una colita esponjosita y todos van a decir ¡conejo! En automático. Hay muchas cosas que religiosamente podemos contestar en automático, pero necesitamos analizar y pensar si realmente esas son verdades en nuestro corazón y son estilos de vida que queremos vivir y someternos y pagar el precio por vivir de esa manera. Amós capítulo 5 versículo 4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Hoy la gente lo que más miedo tiene es miedo a la muerte. Pero el único lugar donde puedes encontrar vida es en Dios. Y la única forma de buscar a Dios es tener sabiduría para vivir cada día. Olvídate de aquí a un año. Claro, debes de hacer planes, porque Dios es un Dios de planes, están en nuestro diseño. Pero necesitas la sabiduría de Dios para vivir hoy, para vivir el aquí y para vivir el ahora. Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 7 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes. Y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia.
¿Qué tan importante es el consejo de la palabra de Dios cuando nos dice que necesitamos sabiduría para vivir y para hacer y para relacionarnos? La sabiduría debe buscarse intensamente, como se buscan las piedras preciosas. No sé si alguno de mis oyentes alguna vez ha trabajado en la minería, pero de repente tienes que quitar una montaña de tierra y piedras y picar y excavar y salir sudando y a lo mejor todo el día y quizás más tiempo para encontrar una gema preciosa. La sabiduría se debe buscar con esa intencionalidad, con ese trabajo, con ese esfuerzo. Si se dieran macetas, hoy viviéramos de otra manera, pero no es así. Y quienes tenemos la palabra de Dios y tenemos la oportunidad y la disposición de leerla, estudiarla, analizarla y ser tan humildes como para que ella sea quien nos instruya y no nosotros prejuiciar acerca de, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, como cuando te ponen a dieta y te dices, bueno, es que esto quizás sí, esto quizás no. Pero si realmente tenemos la humildad de decidir que ella sea quien gobierne nuestra vida, entonces vas a encontrar gemas preciosas. Y créeme, realmente esto es invaluable. No solamente para ti, sino para tus descendencias. Porque una vez que los líderes, los abuelos, los padres encuentran la sabiduría de Dios para vivir, eso se transmite de generación en generación, también si eres intencional en hacerlo. Hay tres relaciones fundamentales que Dios dio al hombre. ¿Y por qué me meto ahora con las relaciones? Porque la sabiduría no es algo que dijimos que tiene que ver con la capacidad intelectual. La sabiduría es la capacidad de vivir en plenitud bajo los principios de Dios, y eso se refleja en las relaciones que Dios ha establecido para nosotros dentro del diseño que Dios nos ha dado. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La primera relación que Dios ha establecido y en la cual nos ha puesto o diseñó al hombre para que estuviera es en una relación personal con Dios. Las relaciones no son cuando las cosas van bien, también se puede considerar una relación dañina, se puede considerar una relación lejana, se puede considerar una relación que no está bien fundamentada o bien entendida, pero al fin y al cabo es una relación. Así de que todo mundo, quiéralo o no lo quiera, tiene una relación con Dios. ¿Eres ateo? Tienes una relación con Dios. Todo mundo tiene una relación con Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu relación? Una relación en el ámbito espiritual. La segunda es Génesis capítulo 2, versículo 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Entonces Dios le dio una posición para que se relacionara con su creación. La segunda relación que nosotros tenemos diseñada, planificada por Dios y de la cual somos responsables es una relación con la creación. Y la tercera relación, no menos importante, dice Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El hombre tiene relación con otras personas, una relación de los hombres con los hombres. ¿Quién no quisiera vivir una vida de abundancia conforme al perfecto diseño de relación en base a la posición y el lugar donde Dios nos ha diseñado, donde Dios nos ha puesto? Y realmente todo mundo quiere vivir plenitud, pero necesitamos aprender a vivir plenitud bajo los principios de Dios. De otra manera, estás construyendo con tus propias fuerzas y te vas a cansar. Y realmente a veces vivimos decoro más que integridad,
más que limpieza, más que santidad. Las tres relaciones fundamentales en las cuales hemos sido puestos, o en todas nuestras relaciones, provienen de estas tres relaciones fundamentales. Una relación espiritual, una relación física y una relación social. De ahí parten todas las demás relaciones que nosotros tenemos o se van ramificando. Dios no nos hizo como muñecos en un universo de juguetes. Las relaciones principales en las cuales Dios nos puso no solo deben mostrar nuestra intención o habilidad de interrelación, involucran nuestros papeles, involucran nuestra responsabilidad, involucran nuestra mayordomía, involucran nuestra autoridad, involucran nuestra posición. Dios nos dio responsabilidad, Dios nos dio roles, Dios nos dio participación. En este mundo no somos muñecos, no somos robots. Tenemos posición. Y todas las actividades que realizamos, deportes, en la medicina, en las artes, en el gobierno, en la política, en las finanzas, en la educación, en la iglesia, en la liturgia, todas las actividades que realizamos son parte ramificada de las relaciones y de la posición en la cual Dios nos ha puesto. Algunos han cerrado su mente y piensan que vivir en Dios, conocer la Biblia, es solamente venir a la iglesia, escuchar sermones, prédicas y sentirse bien mientras está escuchando la palabra. Yo quiero decirle que usted necesita reconocer su diseño, que si está viviendo eso, está viviendo una vida religiosa y por consiguiente está viviendo engañado, una falacia. Y esto puede traer consecuencias a su vida. Y esa está la razón por la cual el mundo de repente no puede ver con claridad a Dios en la vida de mucha gente que dice conocer a Dios. Porque su vida religiosa o espiritual, o donde se porta bien o donde tiene más énfasis, la separan de todas las demás relaciones en su vida. ¿Cuáles son algunas de las definiciones de estas relaciones fundamentales? Bueno, cuando estamos hablando de las relaciones sociales, estamos hablando de las interacciones con otras personas. Cuando hablamos de las relaciones espirituales, estamos hablando de la interacción con Dios y con el mundo espiritual. Y cuando hablamos de las relaciones físicas, estamos hablando de la interacción con el mundo material. Si hablamos de cuestiones espirituales, nos estamos refiriendo a la Trinidad, al Padre, al Espíritu Santo, al Hijo, pero dentro del mundo espiritual también nos referimos a los demonios, a la iglesia, a Satanás. Y alguien va a decirme, ay, ¿cómo voy a relacionar con Satanás? Bueno, la Biblia dice que tenemos una relación de enemistad. Y ese es el tipo de relación. En el aspecto físico, cuando nos referimos al cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación, o somos responsables, o tenemos posición, o necesitamos desarrollar mayordomía con nuestros cuerpos. Necesitamos desarrollar mayordomía también en el trabajo, en el trato con los animales, con la tierra, con el tiempo. De repente decimos, bueno, es que esto es cultural. Y ese es el problema de nuestras perspectivas. Nos justificamos en las cuestiones culturales, nos justificamos en que así nos enseñaron nuestros padres, o nos justificamos en que así lo hemos hecho toda la vida. Pero la pregunta es, ¿vas a vivir a tu manera, egocéntricamente? ¿Vas a vivir como siempre lo has hecho? ¿O vas a decidir someterte a la palabra de Dios porque quieres buscar la sabiduría? ¿Se acuerdan que les dije que era una perla preciosa y que tenía que anhelarse y buscarse? Muchos quieren solo leer, orar y ayunar.
Pero la Biblia nos invita a que la sabiduría se trata de vivir, no solamente de mostrar las intenciones de lo que me gustaría que sucediera, pasase. No solamente tratar de tener un decoro. Hay figuras atrayentes que no son sabias. Y por eso les decía que la sabiduría no tiene que ver tanto con el ejercicio, no es simplemente que la sabiduría sea el poder ejercitarse correctamente en las relaciones, públicas o privadas. Pero sí la sabiduría es poner los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos socialmente, hablamos de la familia, los vecinos, el gobierno. Algunos tienen miedo de votar o no les gusta votar o no quieren meterse en política porque consideran que eso tiene que ver con el mundo. No, Dios te puso en una posición de relación con los hombres. Y si realmente conoces de Dios y Dios está en tu vida, vas a tener que asumir responsabilidad, posición, mayordomía en las cosas políticas también. Y somos responsables como ciudadanos del país donde vivimos de las decisiones que se están tomando, de la forma en la que se están haciendo. De involucrarnos o de retenernos en involucrarnos. Estás tomando una decisión, cualquiera que sea tu posición. Nuestra responsabilidad y roles en estas relaciones en las cuales Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto en relación directa con su creación. Dios nos ha puesto en relación directa con el propósito de su diseño. Cuando solamente queremos ver las cosas desde nuestra perspectiva filosófica, analítica, social, económica, fragmentamos, limitamos el potencial que Dios le ha dado a cada ser humano, a tus hijos, a tu esposo, a ti misma. Y como iglesia, nosotros necesitamos levantar los ojos, ver los campos, estar listos para la siega. Pero no solamente se trata de lo que podemos ver, Dios tiene una visión mucho más amplia. Por eso nos dice que levantemos los ojos, porque la sabiduría no está limitada a mi círculo, a mi entorno, sino al potencial que Dios quiere y que Dios diseñó para la iglesia, y tú eres parte de la iglesia. Tú eres la iglesia en acción. Yo soy la iglesia en acción. Por eso hoy, aunque no podemos reunirnos, nos seguimos viendo, seguimos anhelando, seguimos buscando, mandando mensajes, animando, orando, porque seguimos siendo la iglesia en acción. Pero nuestra forma de pensar nos va a llevar a desarrollar o no sabiduría en nuestra vida. Santiago capítulo 3, versículo 17 dice, 3 versículos 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué relación hay entre la obediencia y la sabiduría? El obediente manifiesta sabiduría. ¿Cuál es la conexión entre ser sabio y esas tres relaciones que Dios diseñó para nuestra vida, en las cuales nos ha puesto? Es que eso es otra cosa, no puedes evadir y decirle, oiga, Señor, a mí no me pongas en una relación contigo. Oiga, Padre, a mí no me pongan en una relación con su creación. Oiga, Dios, a mí no me pongan en una relación con las personas, eso no se me da. No, es que es tu diseño. Pero la conexión entre esta relación y el diseño que Dios te dio y la sabiduría se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios es el clic.
no es el conocimiento, no son las habilidades relacionales, no son las características particulares. Se llama obediencia. Las cosas no pueden cambiar si no decidimos poner obediencia a la palabra de Dios y a sus principios en nuestro corazón. Y obediencia quiere decir sometimiento. Obediencia quiere decir no sí a veces y no a veces sí. Quiere decir sí o sí. La palabra del Señor dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Tienes que tomar una decisión respecto a obedecer la palabra del Señor para buscar como piedra preciosa la sabiduría. O simplemente seguir engañándote, viviendo a tu manera, bajo tu perspectiva y con tus lentes. La próxima semana vamos a estar viendo la rueda de la sabiduría. ¿Y cómo es que podemos avanzar? Porque la idea de la sabiduría es un avance, un crecimiento, fortaleza para nuestras vidas, para nuestras familias, para la iglesia y para las diferentes áreas donde Dios nos ha puesto. Realmente en este tiempo necesitamos más que nunca la sabiduría de Dios para trabajar, para vivir, para hacer, para encontrar y para buscar la plenitud de Dios en todas las áreas y las esferas sociales, relacionales, en nuestra plenitud con Dios, con otras personas y con la creación misma. Que el Señor nos ayude y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Nos vemos la próxima semana. Conéctate para las clases de escuela de discipulado. Dios te bendiga.